Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En esta ocasión iniciamos el tercer módulo de este acompañamiento en tiempos de pandemia. Venceremos la ignorancia, Señor. De la manera como he titulado este módulo, son 5 momentos de reflexión que nos den las herramientas para vencer la ignorancia que estamos viviendo en todo este tiempo de pandemia. Primero, nos afrontaremos a ver cómo superar la ignorancia en todas las dimensiones que contiene el COVID y que nos ha llevado a una cultura de salud nueva, a una prevención nueva, a un tipo de vida que no estábamos acostumbrados. ¿Qué de eso realmente lo hemos aprendido? ¿Qué de eso todavía sigue siendo ignorancia? Segundo momento, vamos a ver cómo necesitamos buscar a los profesionales. Para los mismos profesionales es un reto poder afrontar la pandemia, pero ¿cómo afrontar nosotros esa circunstancia? No podemos nosotros creer que sabemos cómo superar la pandemia. Necesitamos la orientación de los profesionales. Tercero, vamos a abordar un tema que se llama sacar algo positivo de lo negativo. No fue lo mismo en enero del 2020 al tiempo actual. En un año, casi 2, vamos a aprender muchas cosas, lo que realmente debemos evitar y lo que realmente no ayuda. Y eso nos va a ver y hacer sentir que de lo negativo vamos a sacar algo positivo. Y la cuarta dimensión le he llamado dinámica del pantano. Cuando nosotros estamos inmersos en la ignorancia y no sabemos cómo salir de ella. Y a veces creemos que estamos saliendo y más nos hundimos. Así nos pasó en el tiempo de la pandemia. No queremos caer en más pantanos que nos sigan hundiendo. La tenemos que superar y tenemos que aprender a hacerlo. Y la quinta dimensión es la ayuda de la tanatología. ¿Cómo podernos ayudar para que no caigamos en los miedos que genera la muerte? Y de una manera serena, sencilla, iluminada, con sabiduría, poder superar los miedos de la pandemia. Que no haya ignorancia. Es lo que vamos a buscar en este módulo y vamos a pedir a Dios que nos conceda la luz de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Dios, con humildad nos ponemos a tus pies. Tú eres el único médico que puede curar el cuerpo y el alma. Tú eres el único que tienes el poder absoluto para darnos a nosotros lo que más nos conviene. Hoy te queremos pedir que vengas a nuestra vida, que toques nuestra vida para que quedemos curados, que toques la vida de tantos que están enfermos para que los cures y puedan regresar a su vida y puedan encontrar la alegría de la vida nueva. Te pedimos que toque nuestro entendimiento para que no seamos nosotros quienes por la ignorancia estemos promoviendo, difundiendo y haciendo crecer esta pandemia en el mundo. Que con tu luz sepamos vencer la ignorancia y podamos acercarnos a ti que eres la verdad absoluta. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a centrar nuestra atención en esta expresión, superar la ignorancia. La ignorancia ha generado más muertes en el mundo que las guerras de todas las naciones juntas. Porque fíjate que una guerra en ocasiones es fruto de la ignorancia. Una mala decisión, cómo daña nuestra actitud y la actitud de los demás. La ignorancia, va a decir una pintura de Goya, crea monstruos. La ignorancia crea monstruos. Lo que no conocemos nos aterra. Le tenemos pavor a lo que no conocemos. Cuando ya algo va siendo iluminado por la verdad entonces nos hace libres. Son palabras de Jesús. La verdad nos hará libres. Necesitamos en esta pandemia hacer a un lado la ignorancia. Mucho daño nos hizo al principio de este tiempo cuando nos decían, no tomes esto, no vayas al médico, no vayas a hacer tal, no hagas.
y muchas cosas nos prohibieron que estaban en el error. Eran fruto de la ignorancia. Ahora que miramos en retrospectiva y vemos el tiempo pasado, decimos cuántas vidas se pudieron haber evitado si nos hubieran orientado con un criterio de verdad. Las orientaciones eran con criterios de ignorancia. Hay que tener mucho cuidado en esto. Todavía después de 1 año y medio casi de caminar en esto, seguimos todavía con muchas nubes que nublan la verdad y nos van dejando el oscuro de la ignorancia. ¿Pero qué es la ignorancia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a entrar concretamente al tema de la pandemia para ver a qué ignorancia nos referimos. Porque podemos hablar de la ignorancia social, la ignorancia religiosa, la ignorancia educacional, la ignorancia política. Hoy nos queremos enfocar a la ignorancia de la pandemia. Trabajar para cuidar a los epidemiados, así le llaman en el mundo clínico, representó un reto grandísimo para médicos, enfermeras, gente que estaba en la primera línea de acción, pero que no sabían qué hacer. Y entonces esto llevó un tiempo de mucho miedo. Yo recuerdo cuando recién empezó la pandemia, que platicaba con amigos que son médicos o que son enfermeras, y me decían es que no sabemos cómo actuar. Tenemos un conocimiento básico de la prevención, el acompañamiento, de todo lo que es el mundo paliativo, pero no sabemos cómo se va a enfrentar esto. Yo recuerdo una expresión muy sabia de un médico que decía, es que no hay enfermedad, hay enfermos, porque se daba como una sola directriz: no tomen ibuprofeno, no deben de proceder a la aspirina pequeña de infantil, no deben, y todo el mundo se quedaba porque no sabíamos del todo qué era, cómo se manifestaba, cuánto tiempo duraba, en cuánto tiempo era el contagio, hasta qué nivel estaba la gradualidad de la enfermedad. A estas alturas de la vida todavía hay gente que no sabe lo que es una interpretación de los problemas del contagio en la pandemia. Y entonces, la falta de capacidad y la falta de conocimiento nos fue llevando a dar orientaciones que estaban equivocadas. Y entonces eso fue generando en el mundo clínico mucho desaliento. Y me decían a mí los médicos, algunos que platicaba con ellos, pues entramos a atenderlos y le damos lo que creemos que se debe dar. Qué diferente es hoy, a los meses y con el paso del error de muchos y de muchos aciertos y ya de un conocimiento más científico. Hoy en día se puede prever y podemos también nosotros hablar con más claridad del tema. Pero para muchos de ellos era un momento de encontrarse con sentimientos que no sabían cómo responder. La impotencia ganaba en el momento de la lucha. Y entonces venía la inseguridad. Nosotros como pacientes, si vemos que el médico titubea, pues te quedas con más miedo que cuando llegabas. Si a veces lo que nos sana es la seguridad del que nos dice, tómate esto y te vas a aliviar. Uno va al médico a veces y con un gran malestar y te dice, te tomas este medicamento cada 8 horas, todavía no te lo tomas. Y ya te sientes tú como que ya vas en el proceso de alivio, porque te siembra la confianza, la seguridad del que sabe. Pero imagínate que vayas al médico y que te diga, pues es que no sabemos qué te podemos dar. Y si tomo paracetamol, no, pues lo más seguro que te va a ayudar. Y si tomo aspirina, pues a lo mejor también te cae bien. Imagínate una respuesta de a lo mejor, o no sabemos, o pues hazle como tú creas. Qué diferente es cuando alguien te dice, mira, no sabemos cómo es la enfermedad, pero tú como enfermo tienes este cuadro en el cual te tengo que acompañar para que no caigas en cuadros peores. Importante saber con certeza. La pandemia nos ha llevado a ir descubriendo qué pasos se tienen que dar y poder acudir al que sabe. Nuestra cultura es muy dada al consejo. ¿Qué me aconsejas que debo de tomar? Y se lo preguntamos al vecino, al amigo, a la esposa, al hermano, al hijo, y te lo dicen. ¿Qué sientes?
¿Qué síntomas tienes? Como si supiera. Pues un poco de calentura, no pasa nada. ¿Cómo andas de oxigenación? Como si supieran de oxigenación. No, si no tienes tanto problema, no tomes tanta, tómate una, no te tomes dos. O como tú creas, si crees que te sientes mal, tómate dos, pasa nada, te duermes. Oyes, no sabes si la persona en su cuerpo va a tener una reacción al medicamento que tú le estás diciendo que se tome. Los médicos que son profesionales llevan años en la investigación. ¿Cómo nosotros a la ligera empezamos a dar recomendaciones? Y luego te vuelven a consultar, ¿cada cuánto? No, cada 8 horas. Que es una respuesta de ignorancia, pero más ignorante es el que consulta al ignorante. Hay gente que dice, ¿por qué no fuiste al médico? Porque me iba a cobrar. Pues sí, pero resulta que tu salud es mucho más valiosa que todo lo que tú le puedas pagar a un buen profesional. Necesitamos hacer una balanza, ¿qué es lo que es más valioso? Por desgracia, esta pandemia se fue llevando a mucha gente por ignorancia. Yo no sé si en el futuro se le va a llamar, después de llamarse COVID, se le puede llamar la pandemia de la ignorancia. Porque teniendo el siglo de la comunicación, donde tenemos todo en nuestra mano, porque estamos en el siglo de la comunicación, resulta que esta pandemia nos ha llevado por ignorancia. Pero también procede lo contrario, una percepción de amenaza, inmediatamente nosotros la podemos distinguir. La amenaza nos despierta a nosotros el interés. A ver, me estoy sintiendo mal. Ya sé que el mundo está viviendo en pandemia. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues no consultes al que no sabe, vete directo con el que realmente sabe, porque la ignorancia cobra una factura terrible. Y por desgracia, la ignorancia nos lleva a la intransigencia. Ya no puedes voltear para atrás. Si alguien tuvo COVID una semana y dijo, se me va a pasar, no es gripa. Si alguien dice, pues tengo 2 semanas, pero se me va a pasar. Tú no sabes si por dentro el virus, me decía a mí una amiga que un médico le decía, es como un pulpo que se va agarrando, pareciera ser, del órgano más débil que tiene el cuerpo. Y ahí se anida y lo destruye. Muchas veces decimos, pues no tengo temperatura. Y es que a veces no hay temperatura, pero el virus te va comiendo el pulmón, te va destruyendo los órganos internos. Y ya a los 15 días, a los 20 días que tú quieres poner un freno, ya quedó destruido lo que no se pudo ver porque es interno. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ponemos en peligro nuestra integridad, la integridad de nuestra vida. Solamente el profesional o los profesionales nos pueden ir acompañando. A ellos le llaman monitoreo, ir monitoreando a ver la oxigenación, la temperatura, la reacción ante tal medicamento, ante este otro. Y ahí se va llevando todo un proceso de quien sabe. En México, como en muchos países del mundo, el SARS-CoV-2, como se le llama al COVID, ha sido una situación inesperada. Fue totalmente desconocida para muchos y ha sido invisible. No sabemos en qué momento fue el contagio. Sabemos que hubo contagio, pero no lo podemos ver. Es invisible. Todo el personal de salud de este país ha luchado una gran guerra. Tenemos que admirar, y vuelvo yo a reconocer médicos, enfermeras y personal de los hospitales, porque iban a la guerra sabiendo que iban a luchar, pero no sabiendo contra quién. Ha sido muy fácil ponerle nombre, pero cada órgano iba a reaccionar de manera diferente. Por eso decimos, no hay enfermedad, hay enfermos. Porque si el enfermo tiene un cuadro de salud en todos sus órganos, pues puede tener una gran probabilidad de que lo supere pronto. Pero si el enfermo posiblemente ni sabe que tiene una diabetes y que posiblemente no sabe si tiene problema respiratorio y cree que está sano, aquella enfermedad no va a hacer un análisis previo. Va a llegar y se va a anidar donde más
vulnerable se encuentra la salud. Eso lo podemos ver nosotros ya después de un año, que decimos, ¿por qué este sí se enfermó y por aquel no? Si vivían juntos. ¿O por qué si estando juntos este sobrevivió y aquel no? Y ahí empezamos a darnos cuenta que cada organismo va a reaccionar de una manera diferente al del otro. Ha sido una guerra en contra de un enemigo invisible, una guerra contra la precariedad de los insumos de protección personal. México ha sido señalado el país que menos instrumentos de protección ofreció a los médicos y las enfermeras en esta gran guerra. Qué triste. El ejército mexicano tiene armas de alto poder. Y los médicos y las enfermeras, ellos tenían que comprarse su protección, porque los centros hospitalarios nuestros no les ofrecían, puesto que no hay presupuesto. Qué triste, una guerra donde no estamos ni siquiera armados, no para contrarrestar, sino para proteger. México tiene este gran pecado de omisión. Dejamos a los médicos y a las enfermeras en la línea de combate, a veces sin tener protección en sus cuerpos, en su cara, en sus manos. No les ofrecimos, ahorita vamos a describir qué sí necesitaban y los médicos qué sí tuvieron que comprar ellos para proteger su vida, porque no le pudimos ofrecer. Y no podemos hablar solamente de las instituciones, tenemos que hablar también de nuestra iniciativa personal, porque tampoco nos acercamos a ofrecer respuestas. Una guerra que para muchos de estos médicos y enfermeras los ponía en la línea del mayor contagio posible. ¿Qué se requería? Se requerían muchos cuidados, aquellos cuidados que necesitábamos tener en casa, pero que no tuvimos. Miren, un año después de la pandemia, España hizo un estudio profundo porque no se acababan los contagios, aún a pesar que se quedaron limitadas las municipalidades. Posiblemente en México esto nunca lo tuvimos, pero en Europa estaba prohibido y sigue estando prohibido en algunos países como España, Italia o Francia, donde la persona no podía pasar de un municipio a otro municipio si no tenía una carta de permiso que justificaba el tránsito hacia aquel municipio. Evitaban el contagio. Sin embargo, seguían teniendo contagios. Las estadísticas fueron muy sencillas. En los lugares públicos donde se nos pide la protección del cubrebocas, del gel en las manos y de la distancia necesaria, el 97% lo usa públicamente todo este protocolo de cuidado. Pero en casa, no. Y los contagios eran en casa. Entonces el gran problema no estaba en la vía pública. Los contagios también eran dentro de casa, porque nos sentíamos como que nosotros no nos vamos a contagiar. Y resulta que si uno no tuvo el cuidado necesario, con uno bastaba para que contagiara a todos. Estas mismas experiencias las tuvimos en México y las seguimos teniendo. Fue impactante aquel caso de aquella persona que llegó de otra ciudad, convivencia familiar, y contagió a todos. Y así de estos casos podemos enumerar muchos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que bastaba uno para contagiar a 20. En esta guerra de cuidados, nosotros necesitábamos una orientación precisa y empezó de una manera clara la conciencia social. Distancia, lavado continuo de manos, cubreboca y lo más seguro, mantenerse encerrado para no generar ni contraer el contagio en vía pública. Porque cuando empezó el anuncio del contagio no teníamos contagios. Había uno que llegaba de un lugar, 2 casos, 3. El miedo empezó cuando empezamos a escuchar, son 20 contagios diarios, 30, 40. En México llegaba a decirse que estaríamos de una manera ya desbordados si eran 6,000 los casos de muerte. Qué triste ahora que tenemos que hablar de 200,000. Y entonces decimos, ¿y qué nos faltó? ¿En qué
obramos mal. Y aquí entra una palabra que se llama ignorancia. Por otro lado, luchamos contra la ignorancia de la población de nuestro país, en la cual ha provocado que el personal sanitario sea agredido verbal y físicamente. Era muy triste cuando la gente que iba a trabajar a un hospital que llevaba su uniforme eran ofendidos, eran humillados, muchos agredidos. Dice uno, ¿en qué nivel de ignorancia está este país? ¿Por qué no ayudamos al que está ofreciendo su servicio para salvar vidas? ¿En qué estamos? Estamos en la ignorancia. ¿Cuántos han pasado de tener que dejarse y tener que quitar el uniforme, vestirse de civil para poder llegar a un hospital? Porque llevar el uniforme era un peligro en la vía pública. Evitar las agresiones. En México tuvimos muchos casos, salió en las noticias, enfermeras que bajaban de los autobuses, del metro de la Ciudad de México. Gente que los taxis no las querían llevar porque iban a un hospital. Sabíamos que había contagio, pero era más grande la ignorancia a el poder compartir un gesto solidario con aquel que está brindando un servicio. Realizar el trabajo y atender a los que necesitan la atención clínica fue un desafío para esta gente y fue ponerse en peligro ellos, médicos y enfermeras, gente que trabaja en la intendencia de los hospitales. Ellos también pusieron en riesgo a sus familias. Muchos casos de familias completas que se enfermaron, porque por más que había protocolo, este virus invisible llegaba y dañaba. Esta es la realidad de México y de muchos otros países. Siempre me enfoco hoy a Brasil, que Brasil está cayendo en una ignorancia terrible, en plena pandemia, y no hay los protocolos necesarios ni la orientación necesaria, suficiente, para poder contrarrestar este virus. La ignorancia, el desconocimiento, la falta de interés por cultivarse provoca miedo. Y en este tiempo el miedo provoca caos. Y en la pandemia el caos provoca contagio. En el mundo del caos se da el contagio. Teníamos que preguntarnos, ¿cómo se manifiesta entonces esta ignorancia? Primer síntoma es no quererme enterar de lo que haya y lo que está pasando en el mundo. Hasta el día de hoy hay gente que no cree en la pandemia, no cree en la cifra de muertos, no cree en la vacuna que puede ayudar, no cree en la atención preventiva, no cree. Y uno dice, pero ¿cómo no puedes creer si estás viendo que el mundo entero no puede ser una farsa tan grande? Y entonces uno se da cuenta que cuando nos gana la ignorancia nos bloquea para no sentir, para no vivir y para no afrontar una realidad que está ahí, a un lado de mi vida. Nuestro primer caso, decía una enfermera, que yo cuestionaba, ¿cómo viviste tú? Le decía cuando llegó el primer caso al hospital. Para nosotros a lo mejor es fácil hablarlo desde fuera, pero imagínate que eres médico, que eres enfermera, que te dicen, ese tiene COVID. ¿Cómo lo vas a atender? Decía esta enfermera, nuestro primer caso sospechoso en el hospital donde trabajo, dice, fue en febrero del 2020. Un mes que nunca olvidaremos. Son palabras del testimonio que nos daba. Todo el personal de ahí, de ese hospital, médicos, enfermeras, enfermeros, demás compañeros, estábamos alarmados. No sabíamos cómo atender al paciente que estaba ahí enfrente, que había viajado de Hong Kong. Imagínate que te diga, tú vienes de Hong Kong en febrero del 2020. Era como decir, viene enfermo. Y dice, la persona venía por motivos laborales, había regresado a su ciudad y entonces se enfrentaban a una enfermedad desconocida. Lo primero que hicieron fue aislarlo. Pues es muy práctico. Lo pones en el lugar
de aislados, pero el problema es, ¿y quién va a entrar a hacerle un estudio, tomarle la oxigenación, tomarle la temperatura? ¿Quién se anima? Y entonces, lo primero a lo que se encontraron los médicos y las enfermeras era a la persona que ya estaba estigmatizada. Es decir, viene contagiado, va a morir. En el lapso del contagio a su muerte puede contagiar a muchos más. Posiblemente ya contagió en su casa, en el aeropuerto, en el lugar de convivencia, pero ahora está ahí, el contagio está ahí, en ese cuarto. ¿Qué hacer? Y entonces, lo primero que hicieron médicos y enfermeras, informarse de todo lo que había en el mundo, qué se está diciendo, qué es lo último, qué se puede hacer respecto al padecimiento. ¿Qué le aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Nos ponemos guantes? ¿Nos ponemos mascarilla? ¿Qué tenemos que hacer? Yo me pongo a pensar y me pongo en el lugar de ellos y digo, qué difícil debió haber sido. Porque puedes tener todo el conocimiento, pero puedes tener la cobardía en el interior de decir, yo no entro. Muchos, con toda honestidad, dijeron, no tengo la capacidad de atender a un enfermo. No tengo la capacidad, porque tengo miedo, tengo terror. Tengo miedo a morir, porque ya no tengo la edad, porque soy más propenso al contagio, porque posiblemente me da a mí y yo contagio a mi familia y podemos morir todos. Ese miedo que se vivió en los primeros meses, en algunos lugares sigue estando vivo y latente. Cuando preguntábamos a una de las enfermeras que le tocó atender a uno de COVID, decía, soy una enfermera con experiencia, decía, pero siendo nueva la pandemia en esto, me encontraba como si fuera mi primer día de atender a mi primer enfermo. Entrar al área de aislados era como brincar al paso de la muerte. Era lo que ellos sentían, son palabras que en el testimonio de ella presentaba. Dice, porque daba el paso a lo desconocido. La medida del aislamiento era una medida muy buena. Sin embargo, la seguridad no estaba garantizada. No sabían cómo se iba a contagiar. Las herramientas que tenían los médicos y las enfermeras realmente eran las más adecuadas. Y ellos mismos empezaban a preguntarse qué herramientas debemos usar para no contraer el contagio. El personal que se acercaba a verificar si los médicos y las enfermeras tenían las herramientas necesarias, buscaban cómo apoyar, pero a veces ellos mismos complicaban la situación, poniéndose nerviosos y poniendo nervioso a los demás. Oye, es tan sencillo como una pregunta, ¿te vas a meter o te toca entrar al cuarto aislado? ¿No tienes miedo a contagiarte y a quedar tú en otro cuarto aislado después? La impotencia de no saber si le hablas o no al enfermo. Imagínate qué feo que el enfermo está buscando respuestas. Tan sencillo cuando uno está enfermo pregunta, ¿y qué me van a poner? Y eso realmente me va a servir. Y qué feo que el médico o la enfermera pues no sepa responder y no le sepa decir, pues mira, no sabemos cómo vas a reaccionar. Porque ellos tienen que dar un aliento, pero no una mentira. Qué difícil debió haber sido esto, porque estamos hablando de un proceso humanizador. Somos seres humanos, y hasta el más fuerte de los médicos o de las enfermeras, viene el momento de la debilidad de decir, es que mi hijo puede ser el que esté ahí, mi padre, mi madre puede ser la que esté ahí, o yo puedo estar ahí. Y entonces, esto llevó a un estado anímico, emocional terrible. Y entonces la salud empezó a ser un reto para el mundo entero. El principal obstáculo con el cual se tenían que encontrar era con el paciente mismo, porque el paciente, además de los cuadros de tener fiebre, de la oxigenación que iba perdiendo, además estaba el pánico, el horror, iré a salir con vida, ya no voy a ver a mi familia, podré tener comunicación con ellos. Qué difícil ha sido todo esto, porque era algo totalmente desconocido. Esta enfermera nos decía,
teníamos que hacer la prueba o la muestra para poder hacer el estudio. Y la pregunta era, ¿y quién le hace la prueba o la muestra al primer enfermo? Es importante mencionar que en este país esta actividad no se encontró del todo claro al principio, que no sabían ni qué tipo de muestras ni de pruebas se tenían que hacer y cuáles de estas pruebas realmente eran riesgosas o no. Con la orientación y el apoyo de los epidemiólogos, que aquí tenemos que también reconocer y agradecer su conocimiento, se fue tomando cada quien la práctica de tomar el hisopo para recabar la muestra nasofaringea profunda, la cual no es sencilla de hacer porque puede generar dolor en el paciente, y entonces tener que hacerlo con cuidado, porque es una persona a la que están atendiendo, y con el cuidado de no traer el contagio. Afortunadamente el resultado del primero que decía la enfermera, el primer caso que a mí me tocó tomar la prueba, dice, gracias a Dios, fue un AH1N1. Fíjense, hace unos años decir AH1N1 era como un gran miedo. Ahora para la enfermera era, gracias a Dios, no tenía COVID. Era un AH1N1. Y fue dado de alta, dice, de manera que pude respirar, da gracias a Dios. Atendí a uno que no tenía COVID. Pero no era un caso. Empezaron a llegar otros y en número cada vez mayor. Entre los colegas, es decir, médicos, enfermeras y demás, la experiencia de estos casos sospechosos empezó a generar rechazo y distanciamiento, porque en los pasillos se decía quién atendió al aislado, hasta que se tuvo que pedir médicos y enfermeras que atendieran solamente COVID. A nosotros como sacerdotes que íbamos a los hospitales, cuando llegaba a un hospital, los mismos médicos o las enfermeras nos orientan y a veces nos decían, puede entrar con confianza, no hay en el hospital hoy casos de COVID. O nos decían, esta enfermedad es así y asado, no hay pendiente. Los de COVID están aislados, están en otro sector. Pero entrar a un hospital implicaba miedo, a unas sabiendas de que médicos y enfermeras tenían ya la capacitación, el estudio, la preparación, pero aún entre ellos mismos había miedo. Ha sido una carga emocional difícil, son las palabras de los médicos, que ha provocado cansancio físico. Lo hemos visto en las noticias, gente que ha tenido horas enteras respirando con los trajes que han tenido que llevar por horas. En esta semana, el segundo lugar a la fotografía más realista del año de la pandemia lo ganó un mexicano. Y la fotografía es una enfermera marcada en las ojeras de todos los medios de protección que tenía puestos. Ha ganado el lugar a la mejor fotografía del año de la pandemia. Y sin embargo yo pensaba cuando veía el reconocimiento, decía, y saber que muchos enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, no recibieron ningún reconocimiento. Murieron como héroes, pero hasta el día de hoy no se les ha dado un reconocimiento. No se le ha dicho a la familia de ese médico, enfermera, enfermero, médico, no se le ha dicho gracias por haber ofrecido a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, porque se ofreció, su vida la ofreció por la salud de los demás. Y esto nos debe de traer a la mente las playas llenas, los antros llenos, los lugares públicos llenos. Mientras aquellos se baten con la vida y la muerte, la ignorancia nos sigue llevando a querer aferrarnos a una vida normal que no es normal, y que no es responsable. ¿Cómo hay que afrontarlo? Una pregunta fundamental. ¿Cómo hay que afrontarlo? El momento ha brindado ya con el paso de los meses el equipo de protección personal. En los hospitales le llaman la EPP, Equipo de Protección Personal, que ha consistido en bata simple con doble fondo impermeable, 2 pares de guantes de látex tipo quirúrgico,
un gorro elástico y unos Google para los ojos, para poder sentirse protegido. Cuando ya los médicos y las enfermeras tenían esta protección, empezaron a sentir un poco más de confianza. De manera amable y con pleno conocimiento, muchos de estos médicos entran ahora a atender a los pacientes con un poco más de confianza, pero no están exentos del contagio. Muchos de estos equipos no se ofrecieron en los hospitales. Se ha invertido mucho en las campañas sociales, políticas, económicas, en los medios de comunicación, pero no se ha ofrecido las herramientas necesarias a quienes están en la primera línea de combate. México no ha ofrecido las vacunas a todo el personal médico que lo necesite. Son de esos pecados sociales que la historia nos va a juzgar, porque igual como ciudadanos nos hemos quedado de boca cerrada y de brazos cruzados. Son realidades que ahí están. Decirlos en público es solamente no para juzgar, es para tomar conciencia de aquí a los meses que nos quedan o a los años que nos restan. Porque esto no ha pasado. Y no podemos decir que esto ya se esté brindando en todas las instituciones. Vemos todavía manifestaciones en las calles de muchos médicos que no se les ha aplicado la vacuna para la protección del COVID. No es algo que me estoy inventando yo, son las noticias de todos los días. Y uno se pregunta, ¿en dónde está la prioridad de este país? Y eso nos tiene que llevar a pensar cómo organizamos y priorizamos nuestra salud y nuestro cuidado. ¿Por qué viene esto? Porque la sociedad tiene que tener una fuerza moral, que si las instituciones no la tienen, la sociedad nunca la debe de perder. Somos todos ciudadanos. A nosotros nos corresponde cuidar nuestros centros clínicos, nuestro personal médico. A nosotros nos corresponde. No es algo de otra institución, sino de la sociedad misma. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, vamos viendo que el asunto fue mucho más complicado que lo que pensábamos. El apoyo que los compañeros de trabajo sentían entre sí fue un gesto de solidaridad. Y empezaron a decir, nuestra ética profesional es salvar vidas. Si las instituciones no nos ofrecen los medios, vamos comprándolas para protegernos, porque los únicos que saben cómo atender a los que están en los lugares aislados son los médicos y las enfermeras. Ahí no podemos entrar cualquiera. Ellos son los especialistas. Hay que ayudarles. Y entonces, si esta reunión o esta plática o esta sesión nos ayuda a tomar conciencia, ojalá que la conciencia nos sirva para darles mayor apoyo. Porque somos muy exigentes para pedir. Si vamos a un hospital, si alguno de nuestros familiares entra a un cuadro de urgencia, ¿cómo le exigimos a los que están al frente? Pero no sabemos qué tienen o qué carecen. ¿Cuánto tiempo dura esta enfermedad o cuánto tiempo nos va a durar esta ignorancia? Si estamos hablando año y medio después de que inició esto y todavía tenemos ignorancia, quiere decir que mínimo otro año y medio más vamos a tener consecuencias de la ignorancia de la pandemia. El ambiente en el que vivíamos ha cambiado, la sociedad misma ha cambiado. La seguridad de saber lo que se está haciendo también ha cambiado. El día de hoy comía con una señora que es médico y me decía qué difícil nos resultaba a nosotros al principio tener que decir, pues andamos buscando qué hacer y qué recetar y cómo hacer el procedimiento más fácil. Y luego ella me decía, lo primero que yo tenía que hacer es salvar la vida del que tenía enfrente. Es mi primer compromiso. Y darle un acompañamiento, un monitoreo. Y me decía, pero al principio no sabíamos. Hoy en día ya podemos prever. Fíjese que la ignorancia nos llevó a eso. Nos llevó a creer que esto iba a pasar y cada día que pasaba, el virus se iba comiendo alguna parte del cuerpo, del contagiado. Y entonces,
empezar a pedir los equipos médicos, sugerir actividades tales como la pronación, el código azul de protección, fue uno de los medios que el mundo clínico empezó a pedir. Empezó a pedir las áreas COVID y entonces empezaron a exigir hospitales completos que tuvieran la atención COVID. El gran miedo de los países era que los hospitales llegaran a una saturación tal que ya no podía haber un control para la atención de los enfermos. México ha tenido eso, Brasil lo ha tenido, Italia fue el primer país que llegó al colapso hospitalario, donde se tenía que decidir quién se quedaba y a quién ya no atender. Es muy difícil tomar una decisión de la vida de alguien. Por eso la mejor manera de poder ayudar es cuidarnos y protegernos. En las áreas COVID entonces empezaron a afrontar al enemigo, ese enemigo invisible, y segundo, al enemigo emocional que tenían los pacientes. No es lo mismo que el médico, la enfermera vaya y atienda a un paciente, al paciente que se está sintiendo morir. ¿Qué hacer? ¿Cómo dar consuelo? ¿Cómo dar una esperanza que no sea falsa? ¿Cómo poder hablar claro del problema de la pandemia y del contagio? ¿Cómo acompañar? Qué difícil realmente ha sido esta pandemia. En esta área donde entran los enfermos COVID, bien sabemos todos, no están permitidas las visitas. ¿Cuántos de estos médicos y enfermeras han sido ángeles que han acompañado a estos enfermos y les han llevado un teléfono para que den el último mensaje a su familia? ¿Cuántos se pudieron despedir porque alguien les llevó una imagen, una fotografía, una carta? Porque ellos dentro de esos lugares llamadas áreas de aislamiento no tienen contacto con el mundo. No saben qué día es, no saben qué hora es. Es una desubicación total, es estar muertos pero vivos. Es algo terrible que no lo deseamos a nadie. Y al hacer este tipo de reflexiones es para tomar conciencia. Salgamos de la ignorancia. No podemos sentirnos libres del problema. El día de ayer una amiga me hablaba y me dice: te pido la oración por mi familia, hemos perdido a mi cuñado. 40 días estuvo hospitalizado y perdió la lucha. Toda la familia contrajo el virus. A Dios gracias, fueron saliendo paulatinamente. Y quien creíamos que iba a salir más rápido porque era el más sano, el más fuerte, el que se cuidaba más, resultó ser el que murió. Estos cuadros son muy tristes y me consta que han sido familias que se han cuidado mucho, pero el virus así es invisible, no lo detectamos. Cuando ya nos damos cuenta, él nos ha ganado la carrera porque ha sido más ágil al entrar en el interior e ir destruyendo los órganos del cuerpo. Entonces los pacientes caen en un estado de incertidumbre, de ansiedad, de depresión y de un miedo profundo. Yo te invito en esta reflexión, hagamos oración. Si hoy nosotros nos sentimos muy bien, muy sanos y a Dios gracias protegidos, pensemos que alguien en este momento está en un hospital solo, abandonado, con ansiedad, sufriendo, luchando por la vida, sintiéndose en esa angustia de depresión y de miedo, llorando, viviendo un infierno terrible. Hagamos oración por quienes están viviendo la muerte estando con vida. Hagamos oración por quienes les atienden, porque muchas imágenes me ha tocado ver en documentales a los cuales tengo que acudir para compartir con ustedes estas experiencias de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros que salen llorando de la impotencia de tener que cambiar el cuerpo de alguien a otra posición y la impotencia de decir se está yendo, se nos está yendo. Y es una persona que tiene familia, que tiene una historia, que tiene un futuro, pero que la pandemia le ha llegado y le ha mutilado los sueños, las ilusiones. Por eso qué importante tomar conciencia. Yo sé que posiblemente esta reflexión no dé respuesta al mundo entero, pero si una toma de conciencia se hace en alguien,
esto ya valió la pena. Si se puede salvar la vida de alguien y de una familia, ya valió la pena. Si podemos evitar que una familia pase por el cuadro trágico de la muerte, ya valió la pena. Entonces tenemos que darnos cuenta que estos enfermos entran en un cuadro donde entra la alucinación, el miedo a morir, la angustia, el shock nervioso, y que están viviendo un cuadro de muerte terrible. ¿Hasta cuándo hay que soportar esto? Los profesionales del mundo clínico saben que el COVID es algo que se ha quedado, que no es algo que va a pasar. Es un virus que se ha quedado en la humanidad, que los contagios pueden ser prolongados, que hay gente que dura más de 40 días para poder sobrevivir. El día de ayer me decían unos amigos, estamos muy contentos porque la mamá de una amiga sobrevivió a 40 días de hospital. Fue compañera del padre Chava. Padre Salvador Ramírez estuvo a un lado en ese cuarto donde estaban 3 enfermos. El padre Salvador y el otro compañero murieron, pero ella pudo sobrevivir. Y ahorita la familia se siente muy feliz de que ella pudo sobrevivir. Y está contando su experiencia y diciendo, cuidémonos, esto es real, esto no es ficción, lo viví. Y ella se siente, y lo dice como testimonio, di el paso de la muerte a la vida. Y le está diciendo a todos, y lo está dando como testimonio, cuidémonos, yo sé lo que es estar muerto en vida. Y entonces el testimonio de ella tiene que ayudarnos a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque es un cansancio, imagínate el cansancio físico, emocional de una persona que ha pasado 40 días de agonía, 40 días de sufrimiento, de insomnio, de ansiedad, de desgaste en todas las esferas de su vida. Ahora recuperar de nuevo todas las áreas de su vida, aprender a comer, aprender a caminar, porque son 40 días que no te mueves, aprender a irle dando movilidad a tu cuerpo, a no perder la esperanza y a vivir con una esperanza real. Por eso definitivamente el mundo ha cambiado. Si el mundo ha cambiado, nosotros tenemos que aprender a que ese cambio sea para que la vida tenga más calidad y aprendamos a cuidarnos de manera mejor. Yo quisiera centrar toda esta reflexión en el camino de la esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Les invito a que tomemos la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Evangelio de San Marcos 5, 21. Es la hija de Jairo. Posiblemente es de las hijas que más conocemos en el Evangelio, porque no sabemos cómo se llamaba, pero que este Evangelio nos va a dar mucha luz para podernos solidarizar con aquellos que en los hospitales se han sentido morir, pero que el Señor les ha devuelto la oportunidad a la vida. En el versículo 21 de este capítulo 5 dice, Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole, mi hija está agonizando, ven e impón sus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo, estaban en medio de una gran muchedumbre que lo oprimía. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida.
y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándolo de la mano, dijo a la niña, Talitá cum, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron todos fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Primera actitud, la actitud de Jairo. Solamente nos dice el texto bíblico que era el oficial de la sinagoga, el jefe de la sinagoga. Debió haber sido un hombre muy religioso, el hombre que tenía su vida centrada en la palabra divina, pero no estaba exento de que su hija se enfermara o muriera. Mucha gente por ignorancia dice, pero ¿cómo es posible si era tan religioso, tan cercana a Dios y se enfermó? Los contagios no preguntan tu religión, ni preguntan tus creencias. Qué ignorancia la nuestra pensar que alguien, porque está cercano a Dios, no va a tener también los límites del dolor, del sufrimiento o de la enfermedad. Jesús mismo, como Hijo de Dios, vivió la debilidad humana, el sufrimiento, el dolor y la muerte. ¿Por qué tendríamos que estar exentos nosotros? Es algo de la vida, es algo propio de la naturaleza humana. Pero aquí viene el punto importante de la fe. Jairo no se cruzó de brazos, vio a su hija agonizante y lo primero que hace es sale corriendo a buscar a Jesús. A mí me llama la atención que en cuanto lo vio, así lo dice San Marcos, se postró a sus pies, suplicándole. La súplica de Jairo debió haber sido profunda, porque despertó el interés de Jesús. Inmediatamente Jesús se dirigió a la casa de Jairo. Si tienes un enfermo, alguien que está pasando momentos difíciles, no dudes en ir a postrarte a los pies del Señor. Dios hace maravillas. La fe mueve montañas. No podemos quedarnos en la ignorancia. No podemos quedarnos en el desasosiego. La fe nos mueve. A este padre el amor a su hija lo movió a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Se postró ante Jesús. Postrarse significa te reconozco, Dios. Tú tienes todo el poder. El segundo momento de Jairo fue cuando le dice a Jesús, mi hija está agonizando. Ven, impón las manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Es la oración de intercesión. Por eso yo les digo en estos programas lo que buscamos es que nos sensibilicemos para pedir por mucha gente que está necesitada en este momento. Nunca será suficiente una plegaria. Necesitamos más. Miren, la gente de hoy en día se ufana, dice, es que yo tengo miles de seguidores en las redes sociales. Eso no vale. Seamos miles de intercesores por los que están viviendo momentos difíciles. Eso sí vale. Seamos millones los que nos unamos para pedir por uno, no importa, pero ese uno que encuentre la salvación. Cuando aquel hombre se postra y le pide a Jesús de corazón, entonces Jesús, que estaba en medio de un gentío que lo oprimía, Jesús camina con Jairo, y cuando van en ese camino, aquí viene la noticia fatal, la noticia que no quisiéramos escuchar nadie nunca, y dice alguien que le informa, tu hija ha muerto. A mí me llama la atención la rudeza, como le dice en la noticia. Alguien que tiene un poquito de delicadeza dice, mira Jairo, en este momento tu hija entró en un coma, pues se puso muy grave, apúrate. Ah, no, cuando alguien no tiene dolor, ni es sensible al dolor de los demás, la noticia es dura. Tu hija ha muerto.
Y luego todavía, como para disculpar la rudeza de la noticia, luego dice, ¿para qué molestas al maestro? Como queriendo quedar bien con Jesús y dejando solo a Jairo. A veces el ser humano es cruel, porque a nadie que estemos en el lugar de Jairo nos va a gustar que nos den una noticia de ese tipo. A nadie. Pero a veces ahí somos insensibles. Me gusta a mí el gesto de Jesús. Jesús se acerca a Jairo. El único que estaba sufriendo en ese gentío era Jairo. Se acerca y le dice, Jesús, no tengas miedo, solamente ten fe. Si eso se lo dijéramos al que está sufriendo, ¿cómo le haríamos ayuda? No tengas miedo, solo ten fe. Cuando llegó a la casa, Jesús vio el alboroto de la muerte. La gente lloraba, otros gritaban. Jesús mismo pregunta, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? La niña no está muerta. Y aquí viene el comentario de San Marcos. Y la gente se burlaba de él, como diciendo, la gente no tenía fe en Jesús. Y entonces Jesús tomó consigo, fíjate bien, al padre, a la madre de la niña y a los apóstoles, a los únicos que les podía importar que la hija tuviera vida. A los demás lo dejó con el llanto y con el alboroto. No los regañó, no los insultó. Jesús se acercó realmente a los que tenían dolor por aquella niña. Que entonces Jesús dice, la niña no está muerta, solo está dormida. Y después de que se burlaban, entró donde estaba la niña. Y Jesús tomándola de la mano, este gesto es muy importante. El ser humano necesita sentir la fuerza de Dios, que Dios me dé su mano, la mano de Dios. Fíjate que en el logotipo de esta conferencia, de estos programas, es una mano que toma otra mano. Es el sentirnos cercanos, el poder darte la mano, el ofrecerte la mano. Hoy en día ya no nos saludamos así, nos saludamos de otras formas, pero es dar la mano. Dios nos da su mano, la mano creacional. Y Jesús dice, Talitá cum. Esta palabra es tan fuerte que hasta el día de hoy quedó en el sentido original, que quiere decir, niña, yo te lo digo, levántate. Y la jovencita se levantó al instante. Hoy como quisiéramos que Dios volviera a decir, Talitá cum, para todos aquellos que están por días postrados en una cama, en algún hospital. En el momento que tú andes en tu pensamiento personal, haz esta ejaculatoria, Talitá cum, y pídele a Dios, Señor, en este momento levanta a alguien que pueda regresar a su vida, que pueda regresar con su familia, que pueda ser la alegría de sus padres, la bendición para sus hermanos. Talitá cum, con esa fuerza como la hizo Jesús. Y la niña se levantó. Quedaron todos sorprendidos. Miren, si nosotros contáramos las historias de mucha gente que ha pasado por la pandemia y ha sido levantada por Dios, creo que esta pandemia nos va a dar muchos testimonios de vida. Muchos testimonios que van a levantar nuestra fe, que vamos a ver el poder de Dios. Pidámosle al Señor que lo siga manifestando su poder en aquellos que queremos que sean levantados a una vida nueva. Y Jesús le dijo, denle de comer a la niña. Yo quiero terminar con una imaginación que tengo siempre de este episodio bíblico. El banquete que debieron haber tenido esa tarde, Jairo con Jesús, con los apóstoles, con la mamá de la niña y con la niña. No sé por qué yo me imagino que la niña se puso a jugar, se puso a correr, se puso a llevar una vida sana. Dios tocó su vida, le dio una vida nueva. Hoy vamos a pedir por todos los que están viviendo esta pandemia. Recordemos que no los debemos dejar solos. Hagamos lo que hizo Jairo. Vayámonos ante el Señor y pidámosle por alguien que no sabemos el nombre y el apellido, no importa. Pidámosle
de manera concreta por el que está más necesitado. Que digamos Talitá cum y que el Señor sea quien le levante. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, concédenos, Señor, la gracia de salir de la ignorancia y de vivir en tu verdad. Que postremos nuestra vida ante ti, pidamos por todos aquellos que están necesitados, por aquellos que cuidan de los enfermos, por la conciencia social que debemos tener para proteger a los que nos cuidan. Que tengamos la sensibilidad para podernos acercar al que está sufriendo y que siempre estemos en intercesión por aquellos que más necesitan de la gracia de Dios. Todo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar ahí.